El próximo miércoles 1 de julio, La Guajira cumplirá 50 años de vida político-administrativa luego de su segregación de El Magdalena Grande. Han sido 29 gobernadores los que han regido los destinos de este departamento durante los últimos 50 años. 21 designados por decreto presidencial y 9 por elección popular. Recordemos algunos de los nombres por elección popular. José Ignacio Vives Echeverría. Estos son por decreto presidencial. José Ignacio Vives Echeverría, Jaime Tovar Herrera, Nelson Amaña Arregocés, Luis Armenta Daza, Santiago Alvear Álvarez Van Lenden, Joaquín Freile Enríquez, Raúl Brujés Amaya, Benjamín Armenta López, Lorenzo Solano Peláez, Cristóbal Fonseca Ciosi, Lola de la Cruz Matos, Rafael Iguarán Mendoza, Eduardo Abuchaibe Ochoa, Raúl García Mejía, Eduardo Lacutir Cuello, Rodrigo Dangón Lacutir, Jacobo Márquez Iguarán, Enrique Daníez Rincones, Jairo Aguilar Ocando, Luis Felipe Ovalle, Francisco Javier Daza Tovar y Román Gómez Ovalle fueron algunos de los gobernadores designados por el presidente de la República. Más recientemente fue designada como gobernadora por parte del presidente de la República, Suheila Oñate, quien estuvo al frente de la gobernación por escasos 30 días. Vamos a recordar a los gobernadores elegidos popularmente. Entre los gobernadores elegidos popularmente tenemos a Jorge Ballesteros Bernier, Jorge Pérez Bernier, Álvaro Cuello Blanchard, Hernando de Luque Freile, Jorge Ballesteros Bernier, José Luis González Crespo, Jorge Pérez Bernier, Juan Francisco Gómez Erchar y José María Ballesteros Valdivieso. El primer presidente de la Asamblea Departamental de La Guajira fue Mario Gómez Barros. El primer Contralor General del Departamento de La Guajira fue Jacobo Márquez Iguarán. Son algunos de los nombres que han sonado en esta historia de los 50 años de vida política administrativa, que han hecho un papel protagónico en estos 50 años y que recordamos aquí en Guajira Estéreo. Vamos a seguir recordando lo que han sido los 50 años de la creación de haberse erigido como territorio independiente, como departamento, el sector de La Guajira que antes pertenecía a otros departamentos de la costa. Vamos a seguir hablando sobre este tema, por ello nos acompaña hoy el ingeniero civil Roberto Gutiérrez, quien ha estado muy de cerca de los sectores políticos que marcaron historia hace precisamente 50 años. No estamos diciendo que en la creación del departamento, pero estuvo muy de cerca con estos líderes que hicieron parte del proceso de creación del departamento de La Guajira. El ingeniero además ha sido diputado, concejal de Riohacha, secretario de despacho de gobierno y planeación departamental. Buenos días, doctor Gutiérrez. Buenos días, Keila. Buenos días a todos los de la cabina y al inmenso público que a esta hora nos escucha. Bueno, ¿qué podemos resaltar además de estos 29 gobernadores que ha tenido nuestro departamento, que finalmente fueron los primeros responsables de muchas de las acciones que hoy tenemos en nuestro departamento, de muchos de los hechos que han sucedido en nuestro departamento? Pero hablemos de la creación. Usted estuvo muy de cerca de el doctor Abuchaibe, el primer gobernador, uno de los primeros gobernadores que tuvo el departamento de La Guajira y quien también jugó un papel decisivo en la creación del departamento. Sí, indiscutiblemente en esa época estábamos haciendo nuestros pininos universitarios y mirábamos con mucha preocupación lo que pudiera pasar en el debate que se hacía en esa época en el Congreso de la República. Pero yo quiero recordar una frase que escribió Gabriel García Márquez en una de sus obras cuando contempla que un par de ancianos sentados en la puerta de la casa al atardecer se sentaron y dijeron: vamos a contar la historia antes de que lleguen los historiadores y nos las cambien. Es que la creación del departamento de La Guajira se ha olvidado la lucha que hubo inclusive contra los mismos guajiros para poder establecer el departamento.
Y hay también un olvido histórico que no tiene parangón, y es que solamente se le da crédito al doctor Eduardo Abuchaibe Ochoa y a José Ignacio Vives Echeverría, y se olvidan de un representante del Partido Conservador que estaba en esa época, que era Alfredo de Luque Panaflé, en la Cámara de Representantes, quien también luchó y puso su esfuerzo para que La Guajira fuera elevada a la categoría de departamento. Después de haber pasado por el Senado bajo la ponencia y la defensa del doctor José Ignacio Vives Echeverría, se empantanaba el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, y era el suplente de Eduardo Abuchaibe en esa época, Jacobo Tobar Daza, y habida cuenta de que el sur no era muy partidario de que esto creciera como departamento, porque los estigmatizaba el nombre de guajiros. Eduardo Abuchaibe le pidió que lo dejara entrar, y en compañía de Alfredo de Luque libraron la batalla que hizo posible que la ley 19 del 64 se firmara en el 65 en el despacho del doctor Guillermo León Valencia. Entre otras cosas, yo estuve presente en la firma de esa ley con una serie de universitarios que estábamos en esa época en Bogotá. Pero lo simpático, Keila, es que nosotros teníamos una dependencia horrible de Magdalena, y como es apenas normal, apenas le elegíamos representantes y los senadores tenían que venir impuestos desde el Magdalena. Y había un dirigente político en esa época, el doctor Miguel Pinedo Barros, con asentamiento en Santa Marta y con mucha influencia en la clase política del Magdalena, quien se oponía ferozmente a la creación del departamento de La Guajira. Y hasta hace pocos tiempos tuve en mi poder un mensaje, un marconigrama, como se llamaba en esa época, un telegrama, que le envió a sus dirigentes en el departamento de La Guajira, y cuya copia reposaba también en poder de Teodulo Serrano Gómez, de Teodulo Serrano, familia de Alfonso Gómez, a quien hoy lamentamos su muerte, donde le decía que se opusieran rotundamente a la creación del departamento de La Guajira, y que se mirara el pueblo de La Guajira en el espejo del Chocó, que eso le pasaría a La Guajira si pasaba de intendencia a departamento. Eso lo escribió Miguel Pinedo Barros. Pinedo Barros, ese mensaje. Y le rogaba a los concejales que debían dar el visto bueno para que eso se diera, que no firmaran los proyectos de acuerdo y la autorización para que La Guajira fuera departamento. ¿A quién iba dirigido, recordemos, doctor Gutiérrez? Entre ellos a el Mr. Brito en San Juan del Cesar, quien después fue secretario de Educación del departamento de La Guajira y militó en el movimiento Mayorías Liberales de Eduardo Abuchaibe. A Teodulo Serrano también le envió a todos sus amigos para que se opusieran a eso, y paradójicamente quienes después usufructuaron más y dirigieron más el departamento de La Guajira fue la corriente política que lideró hasta su muerte el doctor Miguel Pinedo Barros. Igual sus descendientes todavía siguen teniendo fortín político en el departamento de La Guajira. Las paradojas de la historia y las paradojas de la vida. Recordémosle contémosle a la gente, a la ciudadanía, quién fue Alfredo de Luque Panaflé. Usted ha hecho una breve reseña, que fue congresista, que era conservador. ¿Por qué? ¿A qué atribuye ese olvido histórico de este nombre? Es la pregunta que yo siempre me hago. Entre otras cosas, de pronto estoy litigando en causa propia, porque la mamá de Alfredo de Luque y mi abuela eran hermanas. Ellos eran los dirigentes de lo que en esa época se llamó El Balcón, que queda aquí en la calle Tercera con la carrera Quinta, que mucha influencia tuvieron en el desarrollo y en el desenvolvimiento económico, educacional y político del departamento de La Guajira. Alfredo era uno de los varones de esa familia, Aura de Luque, Josefita de Luque, Sara de Luque, la creadora del colegio Sara de Luque de Daza. Ellos tuvieron un gran poder aquí en el departamento de La Guajira, y Alfredo fue representante por el Partido Liberal, por la facción de Laureano Gómez Castro. Y él en esa época, afortunadamente para La Guajira, era representante y no era un gran orador, indiscutiblemente. Tal vez
tenía influencia política, pero no era de esos que se destacaban en el ambiente político, pero era un rivachero a ultranza. Y cuando vio que el proyecto patinaba en la Cámara, él lo defendía, y Eduardo fue un coequipero en ese aspecto, y él le sirvió mucho a Eduardo Abuchaibe para que este proceso se pudiera dar. Pero mira, en los genes de los departamentos prima mucho quienes lo dirigieron inicialmente, y en ese aspecto La Guajira, contrario de lo del Cesar, ha sido más bien desfavorable. Mientras el Cesar tuvo un estadista como Alfonso López, el Pollo, que después fue presidente de la República, connotado dirigente, escritor, intelectual, líder en este país, nuestro primer gobernador fue José Ignacio Vives Echeverría, que todo el mundo conoce la vida política de Nacho, que no es muy santa, que digamos. Desde entonces el departamento de La Guajira nació con unos genes que más bien tiraban hacia lo que se hacía por debajo de la mesa antes de la planeación y la organización del departamento. ¿Pudo influir eso en el desarrollo lento que ha tenido La Guajira en estos 50 años? Yo creo que sí, porque no era lo mismo que llegar Alfonso López ante las instancias del poder con su importancia, a que llegara un parlamentario como José Ignacio Vives Echeverría, que no era muy bien visto en las élites nacionales. Entonces lo que pedían a Nacho podía ser engavetado, mientras que lo que pedía Alfonso López tenía una carrera expedita en el gobierno nacional. Además de su influencia, a Gabriel García Márquez, no obstante que fue engendrado en Riohacha, tenía más vínculos con el Cesar por su misma amistad con Alfonso López Michelsen. Bueno, en estos 50 años, ¿cómo ha visto usted, además de la característica de los dirigentes iniciales nombrados por el presidente, cómo ha visto usted el desarrollo del departamento de La Guajira? ¿Qué se puede destacar de estos 50 años de vida político-administrativa de nuestro departamento? Yo lo que creo es que todos los gobernadores que llegaron tuvieron el deseo, el ánimo y lucharon por desarrollar al departamento de La Guajira. Pero en esa época el presupuesto de La Guajira era designado por ley, e inicialmente eran 10 millones de pesos. Y posteriormente, creo que ya cuando se acercaba la época de Lorenzo Solano Peláez, hubo una reforma en la ley y se le enviaba 100 millones de pesos al departamento de La Guajira. 100 millones de pesos de esa época, que podríamos equiparar a unos 1.000 millones de pesos de hoy, pero La Guajira no tenía infraestructura de ninguna especie. Y esos gobernadores, toda la electrificación del departamento de La Guajira fueron con sus recursos propios. Aquí no intervino ni Corelca, ni ningún instituto nacional. Toda la infraestructura eléctrica del departamento fue hecha por la gobernación de esa época. Los colegios, exceptuando los que hizo Rojas Pinilla, fueron hechos por los gobernadores. Las poquitas carreteras de tercer nivel que tenemos aquí fueron hechas por los gobernadores. Entonces se administraba pobreza, pero como había pobreza no había la oportunidad de hacer negocios debajo de la mesa, y entonces de alguna manera los dineros se invertían con eficiencia y eficacia. ¿En qué momento empezó a notarse lo que hoy se conoce como la ineficiencia y la ineficacia de la clase dirigente de La Guajira? Cuando se firmó en el gobierno de Trubay ya la posibilidad económica del Cerrejón, allí comenzaron entonces a abrirse la caja de las ambiciones de los gobernantes y de los gobernadores que hemos tenido, sin decir que ellos han sido delincuentes. Yo no estoy diciendo eso, pero ya los gobernantes como que perdieron el rumbo de llegar para servir, más bien para servirse del cargo. Eso sí ha sido un denominador común en este proceso de la bonanza que hemos tenido en el departamento.
Son las 8 de la mañana, 6 minutos en Guajira Estéreo. Estamos hablando con el ingeniero Roberto Gutiérrez, recordando lo que fue el camino que tuvo que transitar La Guajira para convertirse en departamento y un poco lo que ha sucedido en estos 50 años de vida político-administrativa. Recordamos, él ha estado muy cerca de la dirigencia política, de los partidos políticos que tuvieron a su cargo esta disputa nacional por la independencia del territorio samario del departamento de La Guajira. Nos decía usted que era apenas un estudiante, que estaba muy joven cuando se hablaba de la posibilidad y de la discusión en el Congreso de la ley que le daría la libertad como departamento a La Guajira. Sí, la mayoría de edad. Así es, la mayoría de edad. ¿Cuáles eran las expectativas de la juventud en esa época? ¿Cuáles eran las promesas que se hacían para los defensores de este proyecto de ley? Bueno, unas eran de tipo político. Mientras antes de esa ley los senadores eran elegidos en la circunscripción electoral de lo que fue el antiguo Gran Magdalena, ya nosotros como mayoría de edad podíamos elegir senadores y estábamos en el Frente Nacional. La Guajira tuvo 4 senadores en esa época, 2 liberales y 2 conservadores. Entonces esta juventud que irrumpía en el escenario político, veían que se abrían espacios para poder llegar a defender y a propugnar por las ideas que en ese momento imbuían en nuestra mente, que fue los años 60, los años del despertar del mundo, porque hubo unos procesos históricos importantes como el triunfo de la Revolución Cubana, John Kennedy en la presidencia de Estados Unidos, Juan XXIII con su Vaticano II, los hippies, que se miraba la vida de una manera diferente y había un gran optimismo en la juventud y era participante y deliberante, y veíamos que se abrían espacios en la cual nuestra voz podía ser escuchada. Y naturalmente que nosotros queríamos que eso se diera. Más aún, en el día que se firmó la ley en el despacho del presidente Valencia, que en esa época la presidencia estaba en lo que es hoy en la sede de la Cancillería, el Palacio de San Carlos, la mayoría de los que estábamos ahí, exceptuando los senadores, como es apenas normal de la época, Eduardo Buchaibe, Nelson Amaya y todos los que en esa época tenían alguna categoría, y prestantes figuras de La Guajira que vivían en San Bogotá, como el doctor Jacobo Márquez Iguarán, Víctor Pinedo Zúñiga, entre otros que recuerdan, éramos estudiantes universitarios, Moisés Robles, Wilmer Lesport, Roberto Gutiérrez, Absalón Ávila, una serie de jóvenes en esa época que estábamos muy contentos con ese porvenir, ese futuro que se le abría al departamento de La Guajira, y alguien que fue muy típico en el departamento de La Guajira, que fue Apolinar González Puli, como le decíamos, con su hija Marichon Uriana, que bailó la chichamaya ese día en el Palacio de San Carlos. Bueno, las palabras de Miguel Pinedo, Pinedo Barros, en este telegrama del cual nos contaba hace un momento, en el que decía que a La Guajira le podía pasar lo de Chocó si se aprobaba el proyecto de ley para elegirse como departamento, pues quien las escuche o quien las lea o quien las oiga de usted en ese momento no le suenan tan extrañas. Hoy La Guajira aparece junto con el Chocó, lastimosamente, en los últimos lugares de desarrollo, en los últimos lugares de indicadores sociales. ¿Tuvo incidencia Miguel Pinedo para que esto sucediera? O más bien la pregunta sería, ¿cómo pudo hacer La Guajira en su momento para evitar que esta predicción de Miguel Pinedo se cumpliera? Bueno, es que las cosas se dicen porque uno prevé el futuro o porque evita que algo que no es de nuestra propuesta se dé. Yo lo que veo es que allí el doctor Pinedo Barros preveía que si se erigía la antigua intendencia en departamento, él iba a perder en ese momento la preponderancia política que venía teniendo hasta ese momento. Y la verdad fue que se dio, porque cuando ya se crea el departamento de La Guajira y comienza la lucha de nuevos, de emergentes políticos en el departamento de La Guajira, durante 12 años fue derrotado en sus aspiraciones para
ser senador, hasta cuando, como el ave fénix, revivió y tuvo mucho, pero mucho poder. Entonces, la propuesta no era evitar que se cayera en un pantano que evitar el desarrollo, sino más bien me evitan que yo tenga la carretera expedita para transitar por ella sin peligro y sin afugias. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía en estos 50 años de vida político-administrativa, sobre todo para la juventud, que como usted hace tanto tiempo estaba pues viendo que cambiaban las condiciones? Hoy cambian las condiciones de Riohacha, hoy es distrito turístico y especial, hay un nuevo escenario de distribución de los recursos de regalías. Su mensaje para esa juventud profesional, para que dentro de 50 años se puedan celebrar con mayor ahínco la existencia de nuestro departamento. Yo le diría que estudien la historia. Me da lástima cómo esta juventud de hoy es indiferente, no se preocupa por el pasado y menos prevé el futuro, porque no estudia, porque no se culturiza. Y si no estudia la historia no puede entender el presente ni proyectar el futuro. Y hay un adagio de nuestros antepasados que dice que quien no conoce la historia está obligado a repetir los errores que se han venido dando en la historia. Entonces, miremos hacia atrás en el espejo retrovisor, no para olvidar lo que pasó, sino para no cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo hasta ahora. Se abren promisorios espacios en el departamento de La Guajira que se están dando cada 50 años. Mire cómo este año estamos cumpliendo los 50 años de la independencia de nuestra intendencia, podríamos decir la independencia política. Y hoy comienza un nuevo proceso, 50 años después, también el promisorio futuro que le espera a Riohacha como distritos turísticos, y eso se dio después de 50 años de lucha. Entonces, que no caigamos en 50 años más para que nos pase lo de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, de tristeza y de frustración. El próximo